Hola, hola. Vamos a esperar que se conecten muchas personas. Hola, Lini Santan. Qué rico verlos a todos por acá. Hola, la chava saludable. ¿Cómo están? Bueno, qué rico. Vamos a esperar que se estén uniendo muchas personas. Ya vamos a comenzar, nos hace falta nuestra invitada súper especial que ya está por conectarse. ¿Me oyen bien? Porfa, para el que me esté oyendo, que me diga si se oye todo bien. Pili, Joa, ¿me dicen si se oye bien? Porfa. Hola, ¿todo bien? ¿Se oye bien? Hola, Cata. Qué rico, vamos a ir esperando. Yo creo que Ana ya debe estar por conectarse. Estamos esperando que se conecten. Gracias, Lucha 029. Súper. Estamos esperando a Ana Cárdenas. Les voy a ir contando quién es Ana. Ana es amiga mía desde que tenemos 13 años. Más tarde eh, ya pedí que me conecte. A ver, Ana Cárdenas. Momento. Sí, listo. Ya tenemos a Ana. La doctora Ana me cuesta un poquito de trabajo porque siempre hemos sido amigas desde muy chiquitas, pero ella es doctora Ana. Hola. Hola, mi Ani, qué emoción. Lo logramos. Yo creo que Sí. estaban esperando verte conectada con todo el... No, gracias. Les estaba contando de Ana. Ana y yo somos amigas desde muy chiquitas, o sea, literalmente amigas de barrio. Y Ana es súper dura y lleva muchos años estudiando, o sea, de verdad que es como una admiración completa. Ana es doctorada en virología molecular y microbiología clínica y lleva trabajando en este campo muchos años, pues porque para ser doctor hay que llegar a hacer muchas cosas. Entonces, si quieres, mi Ani, cuéntanos de ti, en qué estás trabajando ahora y yo les echo una pequeña historia cuando lleguemos por lo menos a 100 conectados y Listo. empezamos a hablar. Chévere. Pues hola a todos. Gracias por invitarme hoy, Linis. Súper emocionada con esta locura del coronavirus. Pero bueno, tengo mi doctorado en virología molecular y microbiología, como dijo Linis, y luego hice una certificación de 2 años en microbiología clínica. Entonces, dirigiendo laboratorios de enfermedades infecciosas, principalmente en pediatría, pero también en el Hospital de Adultos de la Universidad de Pensilvania y el Hospital de Niños de Filadelfia. Entonces, mucho sobre enfermedades infecciosas, cómo diagnosticar y también en la parte de prevención y también de poder adaptarnos a todo lo que pasa pues con enfermedades infecciosas a nivel mundial, que es lo que estamos viviendo ahorita. Exacto, exacto. Pues quería yo contarles una historia cuando nos reunimos con Ana a organizar lo que queríamos hablar, pues le estaba contando de una historia que incluso ella se rió porque es muy popular entre nuestros amigos, que hace unos años que fuimos a visitar una muy buena amiga en México, que fue la pandemia de H1N1, gripe aviar, que fue terrible, mejor dicho, pandemia, esta era llamada pandemia. Pues estuvimos en Yucatán y yo me contagié y el foco infeccioso fue mi hermana. Nos fuimos para Ciudad de México porque estuvimos en Playa del Carmen y ahí fue donde mi hermana la contrajo. Después nos fuimos para Ciudad de México con nuestra amiga Lina
y mi hermana estaba muy malita, la llevamos al hospital, finalmente resultó positivo para influenza, pero no estaba tipificado H1N1, se demoró un par de días porque estaba o sea, había muchos casos y ese día como mi hermana estaba tan malita y se iba a devolver, no la dejaron viajar, los paramédicos como que vieron la fiebre, vieron los síntomas y dijeron no viaja. Y pues digamos que eso hace saber que hay mecanismos de control, entonces ahí uno pues va como confiando en que las cosas se están haciendo bien. La bajaron del avión y pues la tuvimos que alimentar, nos fuimos a comernos una sopa y pues mi hermana no se comió la sopa porque estaba malita y entonces la llevamos al hospital, la diagnosticaron positiva, nos tocó dejarla en un hotel porque tampoco la iban a hospitalizar porque estaba en la fase más infecciosa y nosotros nos llevamos la sopa que mi hermana había probado y nos la llevamos a una fiesta. Sí. Nos llevaba el esposo de nuestra amiga y había llevado a todos sus amigos de la maestría. Finalmente yo viajo a Colombia con síntomas, con muchos síntomas, con mucha tos y llego a urgencias y es como positivo para H1N1, llamo a mi hermana, positivo para H1N1, nuestra amiga Lina, el esposo, Todos. otros amigos, mejor dicho, de un caso hubo 19 casos infectados. Entonces, Por la sopita. digamos que por la sopita. Entonces, digamos que aunque suena terrible, pues en realidad cuando pasa el tiempo y vemos cómo realmente el cuerpo responde, porque finalmente como que conseguimos el antiviral que existe para este virus, pues lo conseguimos y los síntomas bajaron y pues todo bien, sobrevivimos. ¿Están vivos? Estamos vivos. Entonces quería contarles esta historia esperando que todos se conectaran. Vamos más o menos 100 conectados, entonces pues hagámosle, empecemos. Cuéntanos, Ani, como lo más relevante que tú sientes del coronavirus, lo más importante para saber en este momento, para que ahorita podamos compartir la prevención y qué podemos hacer y cómo nutrirnos mejor desde los alimentos y desde los nutracéuticos que tenemos a nuestro alcance. Total, total. Bueno, pues sí, yo creo que pues si se van a llevar una cosa de lo que vamos a hablar hoy, es lavarse las manos. Eso es como lo más importante. Si estén aquí 5 minutos, es lavarse las manos, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué lavarse las manos? Salva vidas. Es cierto, es muy cierto. Entonces entremos un poquito sobre el coronavirus como tal. Es genéticamente relacionado al síndrome respiratorio agudo grave o SARS en inglés. Y este fue el que causó pues como temor un poco en el 2003, pareció lo que tuviste el H1N1 en el 2009, y han habido varios, lo que vamos a hablar poco después en esta conversación de otras como pandemias, pero la idea es que se nombró este virus porque está relacionado al SARS, entonces el nombre es SARS coronavirus 2, por relación genética al síndrome respiratorio agudo grave o SARS. Hay otros coronavirus que circulan en la población constantemente que causan infecciones respiratorias más leves y el resfriado común. Y eso están circulando todos los años. Entonces no es que solamente haya un coronavirus grave, sino que son coronavirus que se consiguen en cualquier ciudad, en cualquier país alrededor del año, ¿no? Y hay otros coronavirus como el SARS y como el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que causan un poco de enfermedades pues ya más graves, ¿sí? Entonces son los que más que todo están en las noticias, uno se preocupa por ellos, pero no son los únicos que existen, ¿no? Los coronavirus pues pueden, como estaba contando, causar infecciones respiratorias agudas de leves a graves. Este es más similar a los otros SARS coronavirus, pero tienen diferentes fuentes animales. Entonces, este se considera que es la fuente animal es del murciélago, y el SARS fue los gatos, civeta, y el MERS fue con los camellos, sí, los camellos dromedarios. Entonces, en común, los coronavirus usualmente vienen desde los de origen animal,
¿sí? Ujú. Hay como noticias que están circulando que esto fue pues evidencia de producto de un experimento de armas biológicas, sí, que hay gente que a través de las vacunas está intentando producir estos diferentes virus y en este momento pues la verdad es que no hay evidencia de que ese sea el caso. La evidencia es más fuerte en que fue transmisión pues de animal a humano y pues ahora tenemos lo que llamamos el coronavirus SARS coronavirus 2. Entonces es importante como tener eso en cuenta, ¿no? Eh, Usualmente los coronavirus causan infecciones respiratorias. En este caso es la infección respiratorio bajo porque ahí se encuentra el receptor y creo que tú vas a hablar un poquito más sobre la interacción del receptor más adelante. Es el receptor celular similar al del SARS, por eso también es un poco común y corriente a lo que se conoce con el SARS. Eh, Hablemos un poco de lo que está pasando a nivel mundial y quiero decirle a todos los que están escuchando que cada día estamos reconociendo cosas diferentes, estamos teniendo más información. Entonces, lo que hablemos hoy puede que unas horas ya sea diferente, ¿no? Y hay que tener eso en cuenta también, que todo el tiempo están cambiando las noticias, nos estamos enterando de más casos. Entonces, pues, porfa, tengan eso en cuenta y no nos digan, ah, ustedes dijeron que era esto y en 2 horas es diferente. Pues sí, porque las noticias cambian. Pero lo último que vimos es que no hay casos confirmados en Colombia, ¡chupi! Pero hay en 4 países de Latinoamérica y Centroamérica, en México, en República Dominicana, en Ecuador y en Brasil. Entonces, tener eso en cuenta. Alrededor del mundo, estoy mirando las cifras ahorita, son más de 90.000 casos confirmados, más de Ujú. 3.000 muertes. Y quisiera hacer una pausa para comparar esto con la influenza, ¿no? En la influenza en Estados Unidos ahorita hay 26 millones de personas que han tenido la influenza y alrededor de 14.000 muertes. Entonces tengamos eso en consideración también al hablar de este virus. Ahora, también lo que van a oír es, mucha gente habla de un número reproductivo básico. Y lo que esto quiere decir es la velocidad con la que una enfermedad puede propagarse. ¿Sí? Entonces, uno habla del sarampión, por ejemplo, tiene un número reproductivo básico bastante alto, es una de las que más velocidades se propagan, pues. La influenza, para darles como un número, es entre 1 y 2, es decir, que por cada persona que se enferma de influenza. Y el de, Y el número reproductivo básico ok, de este ¿y el nuevo sarampión es de coronavirus cuánto? están creo que es de 14, 12 a 14, si no estoy mal. Entonces, mucho más alto. Ok, Y ok, el nuevo tengan eso muy en coronavirus, cuenta. sí, sí, total. El del nuevo coronavirus se cree que está entre 2 y el 3, de pronto el 3 y el Ujú. 4, pero como les digo, están todavía como por verse y por entender. Eh, la verdad, como si el número productivo y eso va cambiando cada día y a veces entre más información hay, pues se sabe mejor como a qué número está. Eh, Otra similaridad, yo creo, de virus respiratorios es que la transmisión, ¿no? Entonces hablemos un poco de transmisión. Se transmite de persona a persona, ¿sí? Cuando esta tose o estornuda, las partículas entran en contacto con aquellas personas alrededor. ¿Sí? Entonces, usualmente hay que estar a una distancia cercana, dicen que más o menos de 1 metro, para que esas Ujú. gotas entren en contacto con otras personas. ¿Sí? Entonces, si uno está a 10 metros, pues la idea es que la tos, el estornudo no va a llegar tan lejos a que pueda tocar a otra persona y pueda entrar por sus vías respiratorias o a tocarse el ojo, la nariz, la boca, etcétera. Entonces, igual se está como tratando de entender mejor cuál es la transmisión, pero se cree que este virus es como de esa transmisión de gotas, mejor dicho. ¿Sí? Ujú. En cuanto a síntomas, los síntomas más comunes son la fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general, entonces nada que uno diga diferente a lo que uno se espera con cualquier otra enfermedad respiratoria. Y eso es Ajá. importante tenerlo en cuenta porque ya van a comenzar pues en el hemisferio sur la gripa, la influenza.
y Exacto. entonces pues van a haber mucha gente con tos, malestar general, que no necesariamente tienen que tener pues el nuevo coronavirus, pueden tener la influenza. Y esto es normal, eso va a ser normal, pero claro que pues con el pánico y esto pues causa un poco más de susto. Lo que estoy tratando de hablar Exacto. hoy es no tener ese miedo, es entender que esto es normal, que hay otros virus que van a seguir su curso normal, ¿sí? Exactamente, Sarimoro, como tú dijiste, empieza el pico respiratorio justo al mismo tiempo que estamos viendo esto. Y inclusive en el Entonces, para hemisferio. tener eso muy en cuenta, Sí, va a dale, haber sí. mucha gente enferma. O sea, es como se están traslapando dos cosas. Lo normal y esperado. Influenza Ujú, viene porque se viene desplazando de norte a sur. Por eso es que nosotros tenemos nuestro pico respiratorio que es marzo-abril y septiembre-octubre, que coincide también con unos temas de clima particulares que de total. pronto más adelante los toque por medicina china porque son bien importantes. Pero estamos viendo como traslapándose dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, entonces no todo el mundo que tiene tos tiene el coronavirus. Es un punto importante para entender y tener en cuenta, ¿no? A ver, otra cosa que quería hablar era la tasa de mortalidad y la presentación de síntomas leves versus graves, ¿no? Entonces se cree que, pues en las noticias que hay hoy en día, alrededor del 15 al 20% de personas que se han infectado presentan con síntomas graves, ¿sí? Eso quiere decir que la mayoría Uh -huh. presentan con síntomas leves, que es bueno. La tasa de mortalidad es cercana al 2% en general, pero se sabe que en adultos mayores de 70 años la tasa de mortalidad es más alta, inclusive a los 80 años, Uh -huh. 14%. Entonces ellos siempre, pues obviamente es una población un poco más vulnerable porque siempre tienen diferentes comorbilidades, de pronto tienen otras cosas que los hacen un poco más vulnerables a esa información, a ese patógeno, mejor dicho. En cuanto a gente menor de 50 años y los niños, usualmente tasa de mortalidad está en el 0.2, 0.3%, ¿sí? Uh -huh. Comparado con la influenza, que es usualmente el 0.05%, ¿sí? Ok, más Eh, alto. sí, es un poco más alta, pero igual no es tanto como el 2% y no es tanto como los adultos. En el riesgo al que acá pregunta Mape García, preguntó cuál es el riesgo para bebés menores de 1 año. Pues se ha visto que parece que para los bebés no es como otros virus que les da más duro, ¿sí? La tasa de mortalidad en niños sigue siendo alrededor del 0.2% en lo que estamos entendiendo. Igual puede cambiar, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. La verdad, parece que este virus prefiere los adultos mayores de 80 años y es una tasa de mortalidad más alta en ellos. ¿Sí? Eh, y una cosa más a tener en cuenta que pues no se ha oído hablar mucho de la pandemia todavía, ¿no? Todavía está mucho en epidemia, ¿sí? En epidemia en diferentes países. Y la pregunta que todos tenemos como en este momento es, ¿será que se va a convertir en pandemia o no? ¿Verdad? Y es importante tener claro que si algo resulta ser una pandemia, no significa que la enfermedad es severa. Si pandemia no es igual a enfermedad severa. Pandemia simplemente quiere decir que es un patógeno que tiene una enfermedad eficiente, una transmisión eficiente, que se esparce en la comunidad de varios países. Sí, entonces, si en algún momento decide ser una pandemia, no quiere decir que va a tener una tasa de mortalidad más alta, no quiere decir que es más severo, simplemente quiere decir que se está transmitiendo de una manera efectiva en la comunidad de varios países. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para hablar de pandemia, ¿estamos hablando de cantidad de continentes a los que llega o cómo la definimos, Ani? Usualmente es 2 o más países, además del país que la detectó por primera vez, ¿sí? Ok. Entonces, es más a nivel internacional, pues sí tienen que ser 2 o más países, pero es más sobre la transmisión eficiente, que no sean solamente focos en esos países,
sino que sea más una transmisión eficiente a la comunidad en general en ese país. Ok, ok. ¿Sí? Para compararlo con H1N1, ¿por qué H1N1 llegó a ser pandemia? Porque su capacidad de transmisión era lo suficientemente eficiente para infectar mayor cantidad de población. Exactamente, y no eran focos específicos limitados a ciudades específicas en un país, ¿sí? Se veía como la población general y se podía esparcer fácilmente, es exactamente Ok, eso. Pero no ok, era porque fuera más grave que se decidió ser pandemia, ¿sí? ok. Eso es súper importante para que la palabra pandemia deje de crear también un virus de miedo en la mente, que es lo que yo estoy detectando últimamente. Sí, Listo, especialmente lo de la con tasa de las noticias. mortalidad. Sí, Listo. entonces, dale. Te quería preguntar un poquito de la carga vírica y qué es como la diferencia que ha habido de este virus con otros virus que han causado infecciones respiratorias. El Ujú. periodo de incubación es un poco más largo, que es la capacidad de replicación más alta del virus en la persona en ese momento, ¿es correcto? Sí, y yo creo que también em, dicen que 1 a 14 días, pero yo creo que también están siendo precautivos, ¿no? No queremos tener menos días y después que la gente que haya estado en cuarentena o que si salga a la población general y resulte y pase que sí todavía estén en periodo de transmisión. Entonces creo que también las agencias, pues como la OMS, el CDC, están siendo un poco cautelosas para evitar más transmisión. Yo creo que tendremos una idea mejor de cuáles esos días, pues más adelante con más estudios. Ok, entonces digamos que una persona empieza a presentar sus síntomas en el día 10, no sabía que durante esos días tenía el virus y durante esos días fue el momento en donde estaba diseminando el virus, por así decirlo. Sí, aunque hay menos riesgo si uno está presentando síntomas de diseminar el virus que cuando uno presenta síntomas. Si la carga viral es un poco mayor al presentar síntomas que cuando no está presentando síntomas. Pero asimismo, pues es importante lavarse las manos. O sea, si uno no se está sintiendo enfermo, lavémonos todas las manos. Si de pronto no saludar, dar la mano de saludo, sino el codo o Q o ¿Qué si de más? pronto, de pronto no el No tanto abrazo, besito. el beso, sí, exactamente, sí, no te quiero mucho, pero estoy aquí, ¿qué más? ¿Qué hubo? Para evitar, ¿no? Hablemos esto del lavado de manos porque pues cuando lo hablamos le dije a Ana, déjame echar la historia, porque como amo la historia, déjame echar la historia del lavado de manos. Dale, dale. Y eso es importante saberlo porque es que estamos diciendo lavado de manos y puede parecer una medida tonta, pero en realidad es la medida más importante. Desde el 2009 creo que fue, la OMS estableció que lavarse las manos salva vidas y está establecido cómo se debe lavar las manos, que es más o menos durante 1 minuto. Como decía Ana, ¿cuál es tu recomendación para lavarse las manos? Cantar los a veces. A ver, ¿cómo sería en España? ¿Cómo es eso? A, B, C, D. Sí, Bueno, lavarse las exactamente. manos. Ahorita les hago como si alcanzamos, hacemos como la mímica de cómo lavarnos las manos, pero lo que les quería contar es que en la historia de las mujeres embarazadas que tenían partos, que no fuera con parteras, cambió cuando un personaje que se llamó Semmelweis dijo que había que lavarse las manos. Y al Ujú. pobre tipo lo tildaron de loco, más o menos lo mandaron al manicomio, lo sacaron de la comunidad médica, que cómo se le ocurría decir que las mujeres habían dejado de morirse por lavarse las manos, porque hicieron el comparativo entre las matronas o las parteras y los médicos y se dieron cuenta que las mujeres que caían en manos del médico se morían más. Entonces se preguntaron como, ¿por qué es esto? Y Semmelweis fue el que se dio cuenta que la gran diferencia era el lavado de manos. Entonces empezó a decirle a todo el mundo que había que lavarse las manos, que había que lavarse las manos, y entonces desde ese momento, que fue más o menos 1875, fue que empezaron a decir, ay, sí, venga, esto es interesante, y después salió Pasteur con la pasteurización, y después Lister con la asepsia y antisepsia. Entonces digamos que esta medida cambió la historia. Por eso les Total. quiero como hacer énfasis en eso, o sea, lavarse las manos salva vidas y cambió la historia de las mujeres embarazadas y se dejaron de morir. Entonces, digamos que esto es como súper importante. Entonces, Sí. lavarse las manos más o menos 1 minuto.
los que estamos, el personal de salud, nosotros nos lavamos las manos todo el tiempo. Cuando llegamos al sitio, entre paciente y paciente, para Ajá. cambiar de paciente y al salir del sitio. ¿Sí? Ahorita si quieren les hago la mímica y si no se los dejo puesto, pero es súper importante lavarse las manos. Las instrumentadoras quirúrgicas y los cirujanos saben lo importante que es esto. En el momento en que uno en sala se contamina, se contaminó, se sale, se vuelve y se lava las manos, vuelve y entra Sí, y se viste. O sea, lavarse las manos es muy importante. sí. Entonces, si quieres decir algo más de lavado de manos, ya iba para el otro sitio. No, creo que alguien estuvo preguntando o diciendo, no me acuerdo quién, pero que también se puede usar alcohol. Y sí, es verdad, también se puede usar alcohol. Eh, también ayuda contra los virus, pero yo diría que no hay nada mejor que lavarse las manos con agua y jabón. Es decir, sí se puede tener el alcohol y de vez en cuando si uno no tiene un baño, no tiene jabón, se puede echar, pero al llegar a la casa, que todos se laven las manos con agua y jabón, exactamente. Y Exacto. no tiene que ser un minuto, puede ser 20 segundos, pero lavarse las manos bien. Y también como el antibacterial, Oh, ya la tercera vez tendrías que lavarte las manos, ¿sí? O sea, como que la recomendación es un par de veces, pero agua y jabón. sí, Y aquí exacto. quiero decirles algo que es como para que nosotros también sintamos que como cultura nosotros tenemos una medida protectiva y con esto no quiero que suene nada contra China porque no es contra China lo que voy a decir, pero en China las condiciones de salud pública son completamente diferentes. En China es difícil conseguir el jabón en lugares públicos, es difícil que los baños estén bien aseados. Nosotros acá en Colombia, por lo menos, y Latinoamérica, sí me consta, tendemos a tener un poco de obsesión por el lavado, ¿no? La mamá no lo deja salir de la casa si no se bañó, si no se lavó las manos, ¿no? Entonces tengamos eso como un poquito de protección. La Sí, siguiente medida es tocarse la cara. sí. Sí, vamos a hablar un poco más de medidas de prevención, ¿no? Entonces, sí, primera, lavarse las manos con agua y jabón, si se puede. La segunda es, sí, tocarse. Todos nos tocamos la nariz, los ojos, la boca, Los todo, ojos. varias veces al día. Yo creo que más de lo que uno se da cuenta, ¿sí? Entonces, ser un poco más atento a si uno está rascando el ojito, sí, la nariz, lo que sea, y tratar de evitar lo que más se puede. Obviamente todos vamos a tener la rasquiña en el cachete, lo que sea, pero es darse cuenta de cuántas veces nos estamos tocando la cara, ¿sí? La tercera yo diría que es cuando uno estornuda o tose eh, con el antebrazo, exactamente. No en la mano, no el achú, y luego no se seca uno así en la, en la camisa, estornudar en el codo, con el antebrazo o con un pañuelo desechable, sí, que se pueda simplemente doblar y botar a la caneca y luego lavarse las manos otra vez con agua y jabón, ¿no? Eh, Saludar sin dar la mano, como que ya hablamos de eso, abrazar, besos. Otros evitar asistir a sitios con alta frecuencia de personas, ¿no? Cuando ya hay un caso en la comunidad, sí, pues si uno tiene que ir a cine, pues no vayan a cine, ¿sí? Si uno tiene que ir al partido de fútbol, pues de pronto uno va ese día, ¿sí? No es no salir, no quiere decir eso, sino es más como estar atento a lo que está pasando alrededor de uno, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que uno más tiene es si se debe usar tapabocas, ¿cierto? Y yo diría que los tapabocas son principalmente para personales de salud, en hospitales, en áreas de atención médica, porque esta es la gente que va a tener que cuidar a la población, ¿sí? Entonces es imperativo que ellos tengan acceso a los tapabocas. Mucha gente compra, va y los compra en el mercado, o otra gente los está usando, y la verdad, sin uso adecuado, es difícil que sirvan como deben
como deben servir, ¿no? Hay unos tapabocas que la verdad son más para prevenir el contagio de la persona que lo está utilizando. Entonces yo cuando estoy enferma puedo usar cierto tipo de tapabocas para que cuando yo tosa o estornude no salgan las partículas a los demás, sino contagien a las demás. Pero si yo soy una persona sana y uso ese tipo de tapabocas, no estoy evitando el contagio a mí misma, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso a medida de qué tapabocas se va a usar. Hay unos tapabocas que son como más estrictos, los N95 se llaman aquí, que ya son mucho más a nivel de personal de salud y hay que tener entrenamiento para saberlos usar. Entonces no son recomendados para la población en general, pero hay que tener en cuenta cómo se utilizan. Y además hay que tener en cuenta que si se usa tapabocas y uno estornuda, la parte de adentro del tapabocas se considera contaminada. Entonces no hay que quitárselo de cualquier manera y empezar a hacerle así en el aire, no, o sea, porque también está contaminado, exactamente. Entonces es importante pues saber que la verdad no hay necesidad de usar tapabocas. Si se está enfermo, si está más bien, llame al médico, llamar al personal de salud y decir, hey, me estoy sintiendo mal, tengo fiebre, tengo esto otro, pero no hay necesidad de acudir pues al tapabocas, porque no todos los tapabocas son igual. ¿Sí? Dale. Sí, sobre esa medida, porque además hay que tener en cuenta que la parte de afuera del tapabocas va a quedar contaminada. Entonces, esta es la otra que a mí me encanta y es que cuando la veo en el hospital me da una angustia existencial, es que usan el mismo tapabocas 3, 4 días. Sí. Entonces, digamos que el tapabocas, si estuviste en contacto, o sea, tú lo tienes puesto y la persona que está en contacto contigo, la parte de afuera del tapabocas ya quedó contaminado. O sea, toca cambiarlo. Entonces, una medida preventiva no es como tienes un tapabocas, ya estás protegido. No, así no es. Sí, total. O me encanta la gente que lo usa y luego para hablar se lo bajan y queda como aquí y que hubo más y luego se lo vuelven a subir. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces sí. O sonarse o cualquier cosa. ¿No? O sea, si se va a usar, toca usarlo bien. Las superficies. Más o menos, ¿cuánto tiempo estamos estimando que quedan las superficies del virus? Pues no sabemos muy bien porque no se han hecho esos estudios con este virus en particular, pero lo que se sabe de otros es que pueden durar de horas a uno o 2 días, ¿sí? Pero no se sabe con certeza. Entonces, digo eso con un poco de... no certeza, ¿sí? Estamos como tratando de la verdad entender más el virus, pero unas horas es esperado, hasta 1 o 2 días podría serlo. Lo importante es que sí parece ser eficaz las medidas usuales de lavado de superficies, ¿sí? Otra vez como con jabón, con amonios cuaternarios, lo que uno utilizaría todos los días para lavar superficies de otras infecciones respiratorias son las mismas que se pueden utilizar para este nuevo coronavirus también. Listo. Y lo otro, bueno, ya hablamos de tocarse la cara. No sé si tienes alguna otra medida. Bueno, si no es absolutamente necesario viajar. Sí, no viajar, exactamente. Es decir, es lo mejor y más no viajar a las áreas como que son focos en este momento, ¿no? No vayan al norte de Italia, por ejemplo, no se vayan Sí, eso es importante. Aquí Adriana Rubiano dijo que en Farmatodo se acabó el antibacterial de tapabocas. Me encanta porque hay que entender que los antibacteriales no son antivirales. Sí, hay una diferencia bastante grande. Los virus no son igual a las bacterias. Entonces, uno tomando un antibacterial no le va a hacer nada al virus, ¿sí? Entonces es importante también tener eso en cuenta. Y eso es una buena como parada ahí para hablar un poco sobre las drogas que hay en este momento. No hay una droga que haya sido confirmada ser eficaz contra este nuevo coronavirus. Tampoco hay vacunas, ¿sí? En este momento se están desarrollando, hay mucha gente que está trabajando día y noche en tratar de sacar vacunas y tratar de sacar drogas y antivirales, pero la verdad en este momento no hay un método o una droga
o así sea de occidental o medicina oriental, estamos un poco jugando de mirar a ver y aprender de los previos coronavirus y de ellos que se estudió, que se sabe, para tener un mejor entendimiento de lo que pueda ser eficaz contra este coronavirus. Sí, como caer en cuenta que la historia de la ciencia no está completamente escrita, entonces Exacto. entregar la fe a que si la respuesta no está en la ciencia, entonces no hay respuesta y vamos a morir, tampoco funciona, porque usualmente lo que ha pasado en la historia, como el último antibiótico que se descubrió, que fue más o menos en los 50 o 60, y no hemos descubierto un nuevo antibiótico, o sea, no hay un nuevo antibiótico y aún así Ujú. estamos tratando lo que tenemos. Es Sí, decir, que no exista una cura como tal no quiere decir que esto es peor aún, sino claro, que vamos a mirar un nuevo paradigma de la inmunología, que es de lo que yo les quiero hablar a continuación, y es, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué el coronavirus le está dando más a los adultos mayores y no le da tanto a los niños? ¿Por qué las total. personas que se infectan no se están muriendo? Entonces ahí Sí, hay unas especificidades que tienen que ver con el huésped, con quien se enferma y no tanto con el virus, que de alguna forma ese es un modelo muy tradicional de ver la inmunología, como claro, también es muy claro. importante cómo potencia el huésped su inmunología para poderse defender, porque estamos súper bien diseñados, ¿o no, Ana? Total, somos milagros. Somos Antes de milagros. que, antes de que empieces esa charla quisiera, porque hay gente que está preguntando aquí si antibacterial no sirve. O sea, si están hablando del antibacterial como el gel o el alcohol, esos son antimicrobianos, ¿sí? No antibacteriales. Entonces, antimicrobianos quieren decir que funcionan contra bacterias y virus. Los antibacteriales son específicamente antibacterias, ¿sí? Que son ya más como los antibióticos que los que uno conoce, la penicilina, todas esas cosas. Esos son antibacterianos, ¿sí? Entonces, quizás antes esa diferencia, los antibacterianos no funcionan contra los virus, los antivirales son los que funcionan contra los virus y los antimicrobianos son los que no distinguen entre bacterias y virus. Ok. Dale. Entonces estábamos, porque esto fue intercambio de artículo, va, o sea, como que yo le conté, entonces obviamente Ana lo tiene clarísimo, pero entonces en la documentada de los suplementos que sabemos que están funcionando para ayudarnos con el coronavirus, hay una cosa que me pareció muy particular y es la razón por la que los coronavirus atacan el pulmón y es principalmente porque tienen una avidez por ese tipo de epitelio, que el epitelio es lo que recubre todas las vías respiratorias y todas las mucosas, incluida la piel, es un tipo de tejido. Este tipo de tejido expresa un receptor que es muy particular y al coronavirus le encanta. Entonces, en ese receptor que Ana se lo sabe, a mí me tocó leerlo, es el de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que se utiliza en otros aspectos para control de tensión arterial, pero no tiene nada que ver con esta conversación, pero es ese mismo receptor. A ese receptor en la célula se pega el coronavirus. Entonces, en la literatura está dicho que el zinc se pega al receptor y no deja que llegue el virus. Entonces, una de las medidas importantes es el zinc. O sea, no es una medida de, es que usted está bajito en zinc, es que es para ayudarle con la diarrea, que también tiene razón porque funciona con la diarrea el zinc, pero el zinc está muy bien documentado de por qué funciona. O sea, evita que el lugar a donde se iba a pegar el virus se pega el zinc y entonces hay una protección. Entonces esta fue como una de las recomendaciones recurrentes que he encontrado, incluso combinado con cobre. Zinc cobre puede ayudar mucho en esta función. Lo otro que se ha encontrado es la lactoferrina. La lactoferrina, al parecer, también funciona similar y hay algunos suplementos que nosotros tenemos en Colombia que tienen estos dos compuestos, incluido calostro bovino,
y pueden ayudar a potenciar el sistema inmune. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los que no están en Colombia pueden conseguir el zinc cobre, y los que estamos en Colombia tenemos una fórmula muy bonita de un laboratorio, después se los dejo, y esa fórmula nos va a ayudar mucho. Acá en Colombia se llama Immunoplex, Ani, y tiene todos estos componentes. Tiene calostro bovino, tiene zinc, tiene lactoferrina, y pues digamos que funciona muy bien en la prevención de infecciones respiratorias. No solamente va a ser el coronavirus. ¿Qué más podemos hacer? Podemos utilizar vitamina D. La vitamina D tiene una alta capacidad para la expresión de linfocitos T, de la línea antiinflamatoria, entonces va a ser muy poderoso porque la inmunología convencional decía que era más importante el patógeno. Lo que estamos entendiendo ahora es que es más importante cómo esté reaccionando el huésped ante el patógeno. Es decir, un buen sistema inmunológico es el que reacciona menos y se adapta mejor, más que el que reacciona mucho. Para hacer un paralelo con las personas que tienen alergias. Es decir, una persona con alergias es que todo le parece un drama y a todo reacciona su sistema inmune. Entonces, lo que hay que hacer es modular el sistema inmune para que exprese la mayor cantidad de sustancias antiinflamatorias y no que todo lo que exprese sea proinflamatorio. Y aquí ya se van a dar cuenta por qué tiene esto relación con los alimentos, porque hay alimentos que son supremamente proinflamatorios y estamos diciendo que si el huésped tiene la capacidad de responder, si está inflamado, pues lo que va a hacer es más drama. Y la explicación aquí se relaciona con las personas que tienen otras enfermedades, como los adultos mayores, ya tienen otras enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, y todas estas están haciendo que la enfermedad responda, sea más fuerte porque la capacidad antiinflamatoria de esa persona es menor. Lo otro que hemos visto es que la cúrcuma, porque es precisamente antiinflamatoria, combinada con quercetina. Acá nosotros también tenemos otro suplemento que tiene estas dos combinaciones, que también es súper útil. Y el sábado, cuando estábamos hablando, le contaba a Ani que había encontrado sobre el compuesto que tiene el extracto de la semilla de pomelo, que tiene amonios cuaternarios. Y ahorita, cuando Ana habló sobre la limpieza de superficies, hay un compuesto que se utiliza mucho en el ámbito hospitalario y que inactiva todos los tejidos vivos. De hecho, cuando uno cierra las canecas rojas y las bolsas rojas, toca echarle amonio cuaternario para inactivarlo. Y el extracto de la semilla de pomelo tiene amonios cuaternarios. Entonces, es básicamente como, pues ahí hay una de las respuestas grandes para la protección en caso que nos llegara a pasar. Está muy repetido el aceite esencial de orégano en casi todos los virus. Pues digamos que no son iguales al coronavirus, pero en gran espectro de los virus funciona el orégano. Entonces, pues igual entre usarlo y no usarlo, pues preferiblemente usarlo en aceite esencial, ¿no? Entonces, esto es como lo que hemos encontrado de los suplementos que está escrito. Y hubo uno ayer que sí me pareció la cosa más divina, Ani, y creo que te vas a acordar de esto con los remedios de la abuela, porque encontré que el sauco, que el fruto del sauco y la flor del sauco, que era ese juguito de morita que le daban a uno chiquito cuando le daba cualquier cosa con eucalipto. Entonces, el sauco tiene un potencial altísimo en proteger, particularmente para el coronavirus. En inglés es elderberry o elderberry. Sí, elderflower. Entonces, sí. Y entonces lo encontré en varios de los estudios y luego busqué, y es como que tiene una gran afinidad por el epitelio respiratorio. Entonces protege un montón. Y fíjense que la sabiduría ancestral que tenemos nosotros, porque yo creo que los que son nuestros contemporáneos se tomaron ese preparado de flor de sauco con mora y panela, que más le echaban. Sí, total. ¿No? Entonces estamos hablando mucho que todos estos suplementos, nutracéuticos, hierbas, lo que están tratando de hacer es ayudarle al pulmón a estar mejor. Aquí llevamos, espérate, voy a hacer una pausa porque llevamos 40 minutos conectados. Cuando llevemos una hora nos toca cortar y de pronto volvernos a conectar porque Instagram solamente nos deja una hora. Igual en algún momento tengo que ir a recoger a mi hijo.
pero bueno. Ok. Bueno, entonces, pues como que quería contarles sobre estos que hemos encontrado y también otras medidas que podemos conseguir muy fácil en Bogotá. Yo a mis pacientes les recomiendo, se los digo mucho y se los voy a compartir acá. Antes que existieran los antibióticos, existía los metales para inhibir el crecimiento de los microbios y tenemos plata coloidal, que la plata coloidal en 15.000 partes por millón, o sea, esto es un poquitico de plata coloidal diluida de forma homeopática, acá la venden y la venden en spray. Entonces yo a mis pacientes que les da infecciones respiratorias recurrentes y dolores de garganta y que estuvieron en sitios públicos, yo les recomiendo, yo cargo con plata coloidal, la cargo para arriba y para abajo. Yo siento medio dolor, plata coloidal, plata coloidal. Lo que hace eso es volver demasiado tóxico el ambiente para el patógeno y el patógeno pues obviamente no puede crecer. Ay, acá me hicieron caer en cuenta de uno que no había dicho, vitamina C. Vitamina C tomada, o sea, o si tienen alguien que puedan a que les pongan megadosis de vitamina C, nos puede funcionar que es por encima de 7.5, o tomada 500 miligramos 3 veces al día para adultos. En chiquitos nos tocaría revisar, por ahí la doctora María Isabel Usher debe estar conectada, si no le preguntamos a ella. Pero digamos que estos son como las medidas que podemos ver que tenemos al alcance. ¿Dónde los podemos conseguir? Sendero del Ser, farmacia homeopática. Nosotros en Orígenes tenemos el extracto de la semilla de pomelo. Los otros son de Nutrabiotics, que muchos tienen el teléfono Nutrabiotics y si no los buscan y los piden. Pero lo importante es que estemos haciendo cosas para estar bien. Esto no es qué miedo, pero no voy a hacer nada para no enfermarme. Es como, Sí. ok, darnos cuenta y hacer algo positivo por eso. No sé si quisieras decir algo de alguno de los suplementos que tú hayas visto, que hayas encontrado, que estén usando para ayudar a fortalecer el sistema inmune, Ani. No, yo creo que tú la verdad mencionaste todos muy bien. Yo que yo no añadiría nada a esa lista, sino lavarse las manos. Y entonces, pues nos queda, yo creo que Instagram nos da como 10 minutos más. No sé si tú tengas que huir y yo sigo hablando de algunos alimentos que nos pueden ayudar. Listo. O si no, me conecto nuevamente para contarles. Vale, yo creo que yo sí me voy a huir porque si no me van a cerrar el jardín, entonces tengo que Bueno, ir y a, eso. Cuéntales pero eso, que es muy importante que las mamás cuando vayan a ir a recoger a sus hijos, hagan se qué. laven las manos. Entonces, Supongo pero que gracias tienes. a todos por estar aquí hoy. Si tienen alguna pregunta más o algo, pues nos escriben, intentamos también responder. Pero bueno, gracias a todos en serio y una vez más lavarse las manos, no entrar en miedo, estar en calma, no estar en pánico. La verdad es hacer lo que se pueda día a día por evitar el contagio y contaminar a más personas, ¿no? Y mantenerse pues sano, que es lo más importante. Y transmitir esta información para que Total, no haya tanto sí. pánico. Bueno, que estén muy bien. Listo, mi Gracias, Ani. Denise. Gracias, Ok, gracias. chao. Entonces, quería terminarles, gracias por conectarse, quería terminarles de contar sobre los alimentos, ya oímos sobre los nutracéuticos y les quería terminar de contar qué es lo que tenemos que hacer para poder estar bien desde medicina tradicional china. Entonces voy a tratar de hacer un resumen ejecutivo porque yo hablo mucho, pero entonces, fortalecer el pulmón, para fortalecer el pulmón. Entonces, ¿qué hay que hacer para fortalecer el pulmón? En medicina china, cuando hablamos del pulmón, estamos hablando de el elemento del metal, que es todo lo que tiene que ver con el contacto con el exterior. Entonces, la vía respiratoria y el colon, el intestino grueso. Entonces, todo lo que le ayude al pulmón le va a ayudar al intestino grueso y toda la inmunología, toda la inmunidad sabemos que empieza con el intestino. Entonces, alimentos que le estén ayudando al pulmón, se los voy a dejar aquí súper claro si tienen papelito para escribirlo. Entonces, alimentos que sean blancos y alimentos que sean picantes. Alimentos blancos y picantes. Entonces, blancos como quiénes?
todos los que tienen un montón de alicinas, que es un compuesto potenciador del sistema inmune. ¿Quiénes son esos? Ajo, cebolla, jengibre, todos los tipos de cebolla, cabezona, larga, cebollín, todos estos nos ayudan un montón. Entonces, alimentos blancos y picantes para ayudarle al pulmón. En mi clase de hierbas chinas hace 15 días lo revisamos con el profesor, que el profesor tiene mucha experiencia en hierbas chinas, y hablamos larguísimo de una de las fórmulas, y la fórmula tiene ñame. Tiene ñame, nosotros tenemos un montón de ñame acá, por eso fue que ayer les compartí lo del ñame. Entonces empezar a comer cositas que nos estén ayudando todo el tiempo. Entonces, a agregar un poco más de ajo a los alimentos, agregar un poco más de cebolla a los alimentos. Este dato que a mí me pareció impresionante, porque también lo voy a utilizar para otra charla, es el ñame. El ñame es un súper alimento, es blanco, es tubérculo y tiene una gran afinidad para nutrir el pulmón, nutrir la energía del pulmón. ¿Qué más es súper importante para ayudarle al pulmón? Respirar. Por favor, tómense unos minuticos para respirar, para hacer esa conciencia de respirar. Ahorita cuando se acabe el live, les voy a dejar el video donde está la secuencia de Qigong, que lo tengo en el canal de YouTube. Si tienen tanto miedo con el coronavirus, lo que estamos queriendo hacer es tener un poco más de conciencia del pulmón, y es que nosotros respiramos minuto a minuto, estamos respirando más o menos unas 16 veces. Sin la respiración no estamos vivos. Entonces, respirar, por favor, sean conscientes de respirar todo el tiempo y agradecer como, wow, no estoy enfermo, estoy sano. Cuando inhalo puedo sentir el alivio de lo que me da la respiración, ¿no? Hagamos todo eso. Entonces, ahorita les dejo el video de Qigong. Lo otro que les quería compartir es el agua caliente. Agua caliente, por favor, agua caliente, consuman agua caliente. Esta es una de las medidas de medicina tradicional china más legendarias. La medicina tradicional china dice que hay que consumir la mayoría de los alimentos y las bebidas calientes para ayudarle a dos órganos: al triple recalentador, que es el que nos hace mover todo el chi alrededor del cuerpo, y para que el vaso esté circulando adecuadamente y la energía del vaso se esté entregando adecuadamente y no se produzca una sustancia supremamente inflamatoria que se llama la humedad. ¿Y qué es la humedad? Pues los gargajos, las secreciones, y esta es la razón por la que en China escupen. Entonces, cada vez que ustedes tengan como un gargajo así como feíto en la garganta, por favor sáquenlo, no lo vayan a escupir, lo cogen con la servilletica y lo botan en alguna parte. Pero entonces, cuando tosan y tengan esa expectoración, no se la guarden, no se la pasen, no se la traguen, la botan. Entonces, lo que más queremos es evitar que esta sustancia se produzca, porque esta, en presencia de calor en medicina china, es que produce una infección. Entonces, medidas para el pulmón: alimentos blancos, picantes, respirar adecuadamente, bebidas calientes. El siguiente órgano del que les voy a hablar, y espero tener tiempo porque yo creo que ya se va a cortar, es el vaso. Necesitamos nutrir el vaso. ¿Qué hace el vaso en el cuerpo? El vaso controla todo lo que tiene que ver con la digestión. Le decimos vaso, páncreas y estómago. Entonces, la alimentación. ¿De qué color es este elemento? Este elemento es de color amarillo. ¿Y quién lo ayuda? Los alimentos que son dulces, dulces, no panela agregada ni nada de eso, sino alimentos amarillos como el zapallo, la zanahoria, estos alimentos que le van a ayudar mucho al vaso a tener centro. Y aquí quiero meterme con otra vez el tema que estamos hablando de un montón de miedo que hay colectivo. Cuando hay miedo, perdemos el centro. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento para ayudarle a nuestro sistema inmune a recuperarse y a estar muy activo es nutrir el vaso con alimentos amarillos y alimentos dulces naturalmente, porque eso además automáticamente hace que nosotros nos volvamos a centrar. ¿Dónde queda el centro del cuerpo? La tierra del cuerpo queda en el plexo solar, acá en el epigastrio. Entonces, cuando nosotros estamos centrados, no vamos por la calle creyendo lo que dice todo el mundo del miedo, que es que me voy a infectar, sino que tenemos la conciencia que me estoy nutriendo adecuadamente y voy a estar bien. La cúrcuma también es amarilla, también funciona, por eso también la leche dorada estaría indicada en este
en este caso. Y el riñón, entonces fíjense que hablamos de 3 órganos, del pulmón, del vaso y del riñón. El riñón, ¿qué hace? La energía vital. Entonces, la energía vital, si yo me infecto y yo tengo muy buena energía vital, me voy a poder defender. Pero si un viejito se infecta, su energía vital se ha venido disminuyendo con el tiempo, entonces le da más duro. Entonces, ¿a quién hay que ayudarle? Al riñón. ¿Cómo se le ayuda al riñón? Alimentos negros, alimentos salados, los hongos funcionan muy bien aquí, las algas funcionan también muy bien aquí, o el miso, que también es salado. Entonces, tener una muy buena energía vital, o sea, como la reserva de la energía vital para tener con qué defenderme inmunológicamente y que mi pulmón pueda salir a flote en caso que llegara a haber una infección. Entonces, también para hablar de estos 3 órganos hay que caer en cuenta que estos 3 órganos manejan las emociones que más relacionadas están con el pánico que se está generando. Si mi riñón no está bien, voy a tener un montón de miedo. Un montón de miedo me daña mi riñón. Si estoy ansioso, se me daña el vaso. Mucha ansiedad me daña el vaso. Un vaso deficiente me produce un montón de ansiedad. Y si yo ando triste, melancólico, nostálgico, por allá pensando en lo que pasó y no pudo ser, pues se está afectando el pulmón, la nostalgia y el pulmón. Entonces, para que no tengamos estas 3 emociones y no nos dañen estos 3 órganos, tenemos que estar atentos a estos pensamientos. Y con eso quiero cerrar el live. Quiero cerrar el live con que realmente creo que es más infeccioso lo que estamos pensando y lo que nos estamos transmitiendo entre todos. Si nosotros estamos centrados en la confianza, en la sabiduría, en tomar buenas decisiones y no estamos pensando en que algo nos va a pasar y que estamos teniendo unos recuerdos así como de nostalgia y de tristeza, pues nos vamos a poder defender. Entonces, les pido el favor que transmitan esta información, que se lo pasen a otras personas, va a estar al aire 24 horas, después les voy a dejar 2 videos en IGTV, uno con los suplementos y el otro con los alimentos que debemos consumir para nutrir los órganos. Y por último, de ñapa, y ya se va a cortar, es que nos hagamos un masajito, y ese masaje es muy importante. Los que han oído hablar de la neuropsicoinmunoendocrinología, que parece una palabra muy larga para algo que los chinos tienen resuelto hace 1000 años, es que las emociones y el sistema inmunológico están completamente relacionados. Y en el cuerpo eso se evidencia en unos puntos que llamamos los puntos pozo o yin, y están localizados a 1 centímetro del ángulo de la uña. Entonces, si hacemos un masaje con las uñas, enterrando las uñas en el borde de cada dedo, los que se los he hecho saben qué tanto duele, lo hacemos así para activar el sistema inmunológico, lo hacemos en manos y lo hacemos en pies, lo hacemos de esta forma. Miren que estoy apretando y jalo, aprieto y jalo, aprieto y jalo. Lo hago en todos los dedos. Y el otro punto es el Sanjiao 5 o triple recalentador 5, que queda ubicado a 2 dedos por encima del pliegue de la muñeca. En este punto hacemos un masaje circular. Hacemos un masaje circular para activar el sistema inmunológico, porque él es el que nos va a proteger, incluyendo al pericardio, que es el que protege al corazón de todas las emociones. Entonces sería este masaje en presión o un masaje circular, y van a sentir un poquitito de dolor. Entonces, si estamos haciendo esto frecuentemente, nos vamos a poder proteger. Los que puedan seguir haciendo yoga, pranayamas, qigong, tai chi, es lo que podemos hacer. Entonces no entremos en el pánico de, ay, nos vamos a morir y va a llegar la infección y de todo. No, esto solamente le va a dar al que uno tenga su energía vital bajita y disminuya la energía vital tener el miedo. Entonces, por favor, manejemos el miedo. Aquí con mi linda alma yogi, que la veo conectada, hemos estado difundiendo un poco esto sobre no hay nada más viral que el miedo, el pánico, el sensacionalismo y el amarillismo. Así que con conciencia, con confianza, con sabiduría y con buenos recuerdos del futuro para que siempre estemos sanos. Me alegra mucho que se hayan conectado, muchas gracias. Va a estar al aire 24 horas, por favor compártanlo lo que más puedan. Les mando un besito y les dejo después los posts. Gracias, chao.